Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por el día que nos das. Gracias por este tiempo que nos permite poder unirnos como iglesia aún a través de los medios tecnológicos. Pedimos, Señor, tu bendición sobre lo que haremos. Habla nuestras vidas. Bendícenos. Pedimos por nuestros enfermos, para que tú pases tu mano sanadora y los restaures, dando la provisión y el pan necesario en nuestros hogares. Provéenos, Señor, de nuevos tiempos, de mejores tiempos para esta Venezuela tan maltratada en estas 2 últimas décadas. Gracias, Señor, pues, por la oportunidad que nos das para servirte y para adorarte. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 93. Dios mío, tú eres nuestro Rey. Has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder. Has afirmado el mundo y jamás se moverá. Desde el principio eres Rey, tú siempre has existido. Dios mío, se revuelven los ríos, se levantan las olas, se agitan los mares. Pero tú, en el cielo, te muestras más poderoso que el rugido de los mares, más poderoso que las olas del mar. Dios mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Amén.
Mi espíritu se
La palabra de Dios dice así en Números 13, del 25 al 33. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cadés, en el desierto de Parán. Allí le contaron a Moisés y a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto, y le mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimento. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allí es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes de gigante Aná. En el desierto viven los amalecistas y en la montaña viven los hititas, los saduceos, los amorreos. Entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciendo que el territorio era malo. No lo hagan, le decía, no podemos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Aná. Ante ellos no podíamos tan pequeños como grillo. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se lo tragara la tierra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu santa palabra que va a ser expuesta en este día. Te ruego, Señor, que tú bendigas al pastor en la exposición de la palabra y que sea tu Espíritu Santo en todo momento guiándonos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 13, los versículos 26 al 33. En realidad 25 al 33. Acá nos encontramos con un triste incidente del regreso de Israel a la tierra prometida por la sentencia pronunciada contra ellos por parte de nuestro Dios de hacerlos peregrinar por esos 40 años y de perecer en el desierto a causa de su incredulidad y de sus murmuraciones. Dios ordenó que fuesen enviados personas a espiar la tierra donde ellos se irían. En realidad parece que la idea fue del pueblo y Dios le dijo también: vamos a dejarlo que lo hagan. En fin de cuentas, en el versículo 2 dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y les recordó que él era quien les daba la tierra, y si él es el que las da, él iba a cumplirlo. Él iba a hacer todo lo necesario para que eso ocurriera. La actitud asumida por 10 de los 12 espías que fueron enviados y que el pueblo copió o siguió al pie de la letra prácticamente, ha sido definida como el complejo de langosta. Este complejo de langosta consiste en una pobre imagen de sí mismo, en un sentido de incompetencia, en un sentido de imposibilidad, en una visualización de los obstáculos sin tomar en cuenta la voluntad divina. Conlleva el tener pesadillas por los problemas en lugar de tener sueños de esperanza. Así que hoy quiero hablar con ustedes acerca de errores fatales. Errores fatales porque fueron errores que cometió el pueblo de Israel. Y fueron fatales porque les costó la vida. 40 años en el desierto, y que ninguno de esos adultos en ese tiempo pudiese entrar a la tierra prometida.
Y son 5 errores que vamos a ver hoy. El primero de ellos es que no es el juzgar al hombre más fuerte que Dios. El segundo, el sembrar confusión y desánimo. El tercero, rechazar las bendiciones de Dios. El cuarto, confesarse incapaces de hacer el trabajo. Quinto, bloquear la visión del pueblo de Dios. ¿Por qué ver estos errores? Para que nosotros como pueblo, como iglesia, como cristianos, no incurramos en ello, podamos evitarlo. Así entonces veamos cuál es el primer error. El primer error, juzgar al hombre más fuerte que Dios. En el versículo 31, luego que estos espías revisan, observan la tierra y regresan, 10 de ellos dicen lo siguiente: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esa fue su visión. Se olvidaron de quién estaba con ellos. Olvidaron su salida de Egipto. Olvidaron las plagas que Dios había enviado a Egipto. Olvidaron que habían caminado por el lecho seco en medio del mar. Olvidaron que de día Dios se les manifestaba en una nube que iba delante de ellos y en una columna de fuego durante la noche. Olvidaron que en el desierto el Señor les había dado la provisión del maná y de las codornices. Olvidaron las promesas de Dios. En Deuteronomio 1, 29 al 30, dice más o menos en relatos paralelos: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Dios les había prometido una tierra habitada por personas que Él ya les había descrito y que ellos habían visto. Dios había cumplido sus promesas de libertad, de protección y de sostén. Nosotros debemos recordar las promesas de Dios en nuestra vida y cómo Dios nos ha sostenido y guardado aún en los momentos difíciles que podamos enfrentar. El salmista dice en el Salmo 103, el versículo 2: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Una cosa es actuar en nuestras propias fuerzas, confiando en nosotros mismos, y otra es actuar en obediencia a Dios, confiando en su palabra y creyendo sus promesas, creyéndole a Dios y actuando conforme a lo que Él dice. Y Dios no ha cambiado. Él es todopoderoso. Él es el mismo siempre. Dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Su interés por su pueblo no ha menguado. Sus promesas están vigentes. Entonces, cuidado con olvidarnos de quién es el que está con nosotros y que juzguemos a los hombres o a los adversarios más fuertes que Dios. En segundo lugar, el segundo error es sembrar la confusión y el desánimo en el pueblo de Dios. El versículo 32 y el capítulo 14, el versículo 1 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Más adelante los define como gigantes allá. Y en el 14, versículo 1, toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche.
La confusión y el desánimo había sido infiltrado, inyectado en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. El desánimo hoy nos es promovido, bueno, en realidad se nos promueve una desesperanza para que nosotros vivamos en que no podemos, en que no se puede salir, en que no se puede cambiar, en que no hay mejoría para nuestras vidas. Y nosotros parece que lo repetimos y lo compartimos y nuestras conversaciones son pesimistas. ¿Y cómo estás? Estoy mal. ¿Y cómo va todo? Bueno, estamos mal, pero seguimos adelante. Ahí vamos, sobrellevando esta desgracia y cosas así que van sembrando más bien desánimo, incluso confusión, cuando no hay un camino certero, claro, o cuando hay voces diversas que puedan romper lo que es la dirección de lo que Dios ha querido, de lo que Dios promueve. Esas voces diversas alteran, destruyen el ánimo y siembran la confusión, incluso la desesperanza. El pueblo, estos hombres hablaron mal, el pueblo habló mal, murmuraron y criticaron. Parece ser lo más fácil, lo más sencillo para nosotros cuando no tenemos dominio sobre las cosas que nos suceden. O simplemente cuando vemos que nuestro adversario es difícil de derribar y entonces murmuramos, criticamos, pero no actuamos. Ellos criticaron el haber ido a explorar la tierra, pero ellos quisieron ir. Según Deuteronomio 1:22, ellos fueron los que dijeron, enviemos varones, y pareció bien, y Dios entonces lo permitió, y dijeron, enviemos varones para comprobar que lo que Dios nos ha dicho, de que nos dará una tierra que fluye leche y miel, ¿dónde lo dijo? Cuando lo sacaba ya de Egipto, en Éxodo capítulo 3, el versículo 8, para ver si es verdad lo que Dios me está diciendo. Así que Dios los envía para probarlos, pero también para castigarlos. Y el castigo fue 40 años deambulando en el desierto por su desconfianza expresada y manifiesta a lo que Dios decía y Dios le había dicho. En el capítulo que estamos viendo, en el versículo 2. Ante el miedo que ellos tuvieron, ante su terror, su temor y su cobardía, ellos buscaron el blanco más fácil de culpar y le echaron la culpa a Moisés. En el versículo 27 del capítulo 13 dice, la tierra a la cual nos enviaste. No dijeron, la tierra que Dios nos va a dar y la que nosotros propusimos que enviáramos estos espías, no. La tierra a la cual nos enviaste, le dicen al líder, como figura visible y más fácil de ser criticada y de murmurar contra él. Así que ellos criticaron lo que vieron en su expedición. Vieron que era una tierra que se tragaba a sus habitantes, así la definieron. Tierra, y cuando ellos dicen esto, tal vez quisieron decir un lugar donde no se puede vivir, por ser estéril, pero ahí sabemos que no era estéril, por ser malsano o por tener siempre guerras y conflictos. Y yo creo que eso era lo que ellos querían decir, debido al tamaño de los adversarios o a los pueblos a los cuales les tocaría enfrentarse. Ellos dijeron, todo el pueblo que vimos son hombres de gran estatura. Un pueblo confundido y desanimado le cuesta percibir la voluntad de Dios. Una persona en un estado de depresión le cuesta observar lo bueno que Dios tiene para su vida. No percibe lo que Dios quiere para él y por ende, pues no va a ser la voluntad de Dios. A manera de ilustración, tras el regreso del destierro, cuando los israelitas, cuando el pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, estos judíos demoraron
luego de regresar a la tierra prometida, luego de estar en Jerusalén e iniciar un trabajo de reconstrucción con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, una reconstrucción de la ciudad, una reconstrucción de los muros, una reconstrucción del templo. Ellos retardaron la edificación del templo por varios años porque ellos estaban desanimados, porque les parecía que el trabajo era mucho y porque se acostumbraron a otras cosas. Es como que si nosotros volvemos al templo como todos deseamos, que nos volvamos a congregar y que de repente usted se quede cómodo en su casa esperando los cultos por YouTube o los cultos por Facebook, y entonces usted se despersonaliza y pierde de visión, la visión de lo que debe estar y dónde debe hacerlo. Entonces Dios envió un profeta, Ageo, para reprender al pueblo que demoraba la reconstrucción del templo. El capítulo 2, el versículo 4 de Ageo dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y viene entonces la amonestación para nosotros. Sustituya el nombre de Zorobabel o el nombre de Josadac y coloque su nombre allí. Voy a ponerlo de esta manera. Pues ahora, Juan Antonio, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Primera Iglesia Bautista de Barquisimeto, y cobren ánimo, pueblo todo de Barquisimeto y de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El fruto de los judaizantes en la iglesia primitiva fue la confusión y fue el desánimo. Y sigue siendo en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo, la introducción de doctrinas erradas o contrarias o prácticas ajenas a la claridad, a la ortodoxia de nuestras prácticas o la costumbre de nuestras prácticas. Y es sembrar la confusión y el desánimo. 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Esto se refiere a los que supuestamente hablan en lengua. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y recordemos lo que el apóstol Pablo dijo para sí, y que lo repetimos de memoria, aplicado de manera correcta o incorrecta, pero que tiene una lección obviamente para nuestras vidas. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tercer error: rechazar las bendiciones que Dios nos ofrece. Miremos algunos versículos. El versículo 2, la tierra, dice Dios, la cual yo doy a Israel. ¿Quién da la tierra? Dios. En el versículo 23 dice que ellos traían un racimo de uvas, y era tan grande el racimo de uvas que tenían que cargarlo en una vara, en un palo, entre dos personas, porque no podían cargarla una sola. No era que agarré un racimito de uva y aquí lo llevo en la mano. Traían también granadas y también traían higos inmensos y tenían que ser cargados entre dos personas. Y el versículo 27, ellos consienten y confirman: la tierra ciertamente fluye leche y miel. Es una tierra buena, tierra fructífera, tierra fértil, tierra de calidad. La tierra la daba el Señor. A ellos les tocaba era hacer su trabajo y conquistarla. Confirmaron que la tierra era fértil, que la tierra era buena en gran manera, confirmando las palabras exactas de la promesa de Dios. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra de Egipto, donde eran esclavos, a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares, y le dice a dónde lo va a mandar, del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. No les está diciendo lo voy a mandar a donde yo no sé, no. Miren, los voy a mandar, esa es la calidad de gente que hay allí. Yo voy a juzgarlos a ellos a través de ustedes. Pero esa tierra fértil, que las poseen hombres salvajes y perversos, yo se las doy a ustedes. Y yo soy el que voy delante de ustedes. Yo soy el que voy a pelear por ustedes. El pueblo se acostumbró tanto a lo malo, tanto a la esclavitud, tanto a las miserias, que les era difícil pensar en una libertad y en algo mejor que lo malo que ellos tuvieron. Y dice, el pueblo prefirió la esclavitud, prefirió los ajos y las cebollas que la libertad bajo el cuidado y la provisión de Dios. Ellos no querían riesgos, ellos querían todo fácil. Dame. ¿Qué hay? Ya llegó. Mire, llegó, vamos a buscar la bolsita de frijol chino que nos llegó. En Números 11, 5 y 6, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y eran esclavos, así que no era de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué despreciativo de la provisión de Dios. Preferían lo malo porque se acostumbraron a ellos por tantos años de estar allí. El pueblo prefirió confiar en el juicio de los hombres que en la palabra de Dios. Era más fácil ser esclavos que ser conquistadores. Era más fácil enterrar los sueños que avivar la esperanza. Era más fácil retirarse que avanzar a la conquista. El pueblo judío, siglos más adelante, rechazó a Jesucristo. Prefirieron sus tradiciones farisaicas y sus rituales que a la salvación que les ofrecía el Señor Jesús. ¿Y tú rechazas o aceptas lo que Cristo te ofrece? ¿Rechazas o aceptas lo que la palabra de Dios te dice? ¿Rechazas o aceptas el mensaje que Dios da para ti? En cuarto lugar, el cuarto error: confesarse incapaces de hacer el trabajo. Dice el versículo 33, vimos allí gigantes, y a lo mejor temblaron, y éramos nosotros como langostas. Y fíjense, pensaron por ellos, y así le parecíamos a ellos. Y así le parecíamos a ellos. En el capítulo 14, el versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volvamos a nuestra esclavitud. Volvamos a comer ajos con cebolla y puerros. Eso, que allá estamos de balde. Sí, seguro, muy seguro. En los espías se había depositado una gran confianza. Se requería de ellos fidelidad. Y Moisés les exigió esfuerzo o valor. Dice el versículo 20 del capítulo 13, esforzaos. Vieron que la tierra era mucha y difícil. Los enemigos estaban probados en batalla. Ellos venían de ser esclavos. Prefirieron no complicarse la vida. Quisieron quedarse en su zona de confort, como muchas veces nos puede ocurrir a nosotros. Tenemos a las personas a nuestro lado a quien predicarle el evangelio y preferimos nuestra zona de confort y nos callamos, no decimos, pasamos por alto, me retiro a mi casa, le tengo temor,
piensa mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el Señor les había dado la tierra. Ellos lo que tenían que hacer era actuar, poseerla, conquistarla. No iban solos, tenían la promesa de Dios, tenían la experiencia salvadora de Dios, tenían al Dios creador y todopoderoso con ellos. Una cosa es tener un falso concepto de uno mismo, y otra cosa es confesarse incapaz de hacer el trabajo que corresponde, porque vemos nuestras debilidades o nuestros problemas y nos olvidamos de ver quién es el que está con nosotros. Eclesiastés 9:10 nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, pero hazlo. No es que digas, no sé, no puedo, soy incapaz para hacerlo. En Josué capítulo 1, el versículo 9, cuando Moisés entregaba el liderazgo a Josué, que había sido uno de los 12 espías, y de paso uno de los dos, él y Caleb, los únicos que vieron las cosas desde una perspectiva correcta, y le dice así Moisés: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso también es para nosotros, como hijos, como pueblo de Dios, como siervos de Dios, como iglesia de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Recordemos que somos más que vencedores. Dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Nosotros somos capaces de ser lo que Dios quiere que seamos, pues nuestra competencia no son tantas nuestras habilidades naturales, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3, 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos da no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quinto error: bloquear la visión del pueblo de Dios. Versículo 33 y en el 14, versículo 1. Ellos dicen: éramos como langostas, vimos allí gigantes, y ellos nos veían a nosotros como langostas. En el 14, los versículos 1 y 2, y el pueblo lloró aquella noche, y llegaron a decir: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, pero no vamos a enfrentarnos a esos gigantes, que ellos son los que nos van a matar. El pueblo tuvo una pequeña y corta visión. Gritó y lloró porque perdieron su esperanza. Dejaron de ver al que prometía y había sacado de Egipto para ver los problemas que tenían delante. Se les olvidó que ellos llegaron un momento y se encontraron allá frente al Mar Rojo y al ejército egipcio detrás, que la nube se movió de lugar y dejó de ir al frente y se colocó detrás de ellos para separarlos del enemigo. Y entonces el mar se abrió, cruzaron en seco, y luego el mar se cerró, ahogando a los enemigos. Actuaron como ovejas. Digo como ovejas porque las ovejas son cortas de vista. Balaron y no podían ver más allá, ni podían creer lo que Dios les estaba diciendo a través de su líder, Moisés. Ellos necesitaban dirección y liderazgo, pero no querían sujetarse. Una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que queremos. Y a veces preferimos lo que queremos y no lo que debe ser, y no lo que necesitamos.
necesitaban que sus ojos fueran abiertos, porque ellos estaban como cegados para ver o para comprender que Dios los iba a librar. Es como cuando estaba allá el ejército de los sirios sitiando Samaria, y estaba el profeta Eliseo con un siervo llamado Giesi, y entonces Giesi estaba asustadísimo y el profeta confiado, y él veía quienes lo rodeaban, él veía al enemigo. Eso está en Segundo de Reyes, en el capítulo 6, pero vamos a ver el versículo 16 y el 17. ¿Qué haremos?, dijo el asustado. Y el profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pensaron que todo sería fácil. Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que pagar un precio. Tenemos que conquistar lo que Él nos ha dado. Ellos habían encontrado la tierra ideal, tan buena como Dios le había dicho que fluía leche y miel. Sin embargo, no creyeron que Dios pelearía por ellos. La incredulidad pasa por alto las promesas y el poder de Dios. La incredulidad magnifica el peligro y la dificultad. La incredulidad desalienta el corazón. La visión que viene de Dios lleva implícita la fe y la acción. La fe, creer, y la acción, actuar porque se cree. Hoy, y esto a manera de conclusión, he hablado con ustedes sobre 5 errores que cometió el pueblo de Israel, que trajeron sobre ellos castigo para que nosotros evitemos caer en esos mismos errores. Y al evitar los errores, evitamos los castigos. Aprendemos de las lecciones, pero apliquemos a nuestras vidas. El primer error: no juzgues al hombre más fuerte que Dios. Mejor dicho, vamos a convertir el error en advertencia. Segundo, nunca siembres confusión o desánimo. Tercero, nunca rechaces lo que Dios te ofrece. Cuarto, nunca sobrevalores lo que debes hacer o disminuyas. Quinto, no perturbes la visión del pueblo de Dios. Tú has creído en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios eterno, creador, todopoderoso, que te ha dado promesas y que nos dice que aún de estas nos va a sacar. Tenemos que ser precavidos, sí. Si viviésemos en los Estados Unidos, en Alemania, en Chile, por decir algo, incluso en Colombia, o en Ecuador, o en Brasil, por ejemplo. Bueno, ya el tema de enfermarse por el COVID-19 es otra cosa, porque hay atención y hay medicina. El saber que un hermano en la fe, hijo del pastor Cordero en Acarigua, Neptalí Cordero el hijo, pues, ha enfermado de COVID-19, que se ha puesto delicado, y que tienen que ponerle diariamente una inyección de $450. Esa es una sentencia de muerte que tenemos los venezolanos aquí. Que somos poquitos, que apenas el 1% es lo que se muere, que más se muere gente por los que mata el gobierno, más se muere por una cosa, también puede ser cierto. Pero la calidad de la muerte es terrible. Morir asfixiado. ¿Usted quisiera eso? Yo no tengo problema con morir, pero sí tengo problema con morir asfixiado. He visto personas morir asfixiadas y eso no lo quiero. Entonces, creamos que Dios está con nosotros aún en esto, y que, o por costumbre,
o por contaminación, pero aún en el cuidado y la provisión de Dios seremos sacados de todo esto. Y el Señor guarda, sí, pero tenemos también que obedecer. El Señor ofrece una tierra prometida, sí, pero tenemos que conquistarla. El Señor dice que debemos hacer, sí, pero también nosotros ponemos de nuestra parte. Así que para todos nosotros hoy, cuidado entonces con incurrir en esos errores que lo que van a traer es problemas para nuestras vidas. Dios nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre, te glorificamos y damos gracias porque eres nuestro Dios, porque eres soberano, porque eres justo, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos provees, nos guardas y nos bendices. Gracias, porque sabemos que tienes planes gloriosos y hermosos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ajustarnos a tus palabras, a tu visión, a tus promesas y a esperar la salida que nos digas, marcha, para marchar entonces. Toma, Señor, entonces cada vida de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes para no caer en estos errores que no solamente afectan a nuestras vidas, sino a toda nuestra iglesia y a nuestros hermanos. En tus manos les dejo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.